Tenemos un ejemplo 5, nos piden calcular la segunda derivada de y respecto de x. Si tenemos que y más x cuadrada por y cuadrada es igual a pi, es decir, están x y y en una relación implícita, hay que tener en cuenta que la segunda derivada de y respecto de x pues es lo mismo que la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. Ese es lo que significa ese símbolo. Digamos también que es y biprima, y dos veces prima. Bueno, entonces, derivando, nosotros tenemos este caso, que ya lo habíamos hecho previamente, y habíamos llegado a una expresión de la derivada de y respecto de x más 2x por y cuadrada más 2x cuadrada por y por la derivada de y con respecto de x igual a 0, se despeja la derivada de y respecto de x y se tiene ese valor que se está buscando. Sin embargo, en este caso, como nos piden la segunda derivada, podemos proceder de manera continua con respecto del último resultado, o bien derivando al resultado ya de la derivada de y respecto de x cuando se ha despejado. Bueno, continuamos nosotros de esta forma, de esta expresión, previamente al despeje, y quedaría la derivada con respecto de x de esta expresión va a ser igual a la derivada de x, la derivada del 0 respecto de x. Muy bien, entonces el primer término tenemos que es la derivada con respecto de x de la derivada de y respecto de x. Aquí ya surge la segunda derivada, que es este término, más la derivada con respecto de x del producto 2x por y cuadrada, y justamente al aplicar la regla del producto quedaría y cuadrada por la derivada de 2x respecto de x más 2x por la derivada de y cuadrada respecto de x, más la derivada con respecto de x de 2x cuadrada y derivada de y respecto de x. Y entonces aquí en este término van a salir tres términos porque son tres factores, y quedaría y por la derivada de y respecto de x por la derivada de 2x cuadrada respecto de x. Es decir, estamos derivando este primer factor, más 2x cuadrada por la derivada de y respecto de x por la derivada de y respecto de x. Atención con este término. Este 2x corresponde a este. Esta derivada de y corresponde a este otro término. Y este en color azul, derivada de y respecto de x, corresponde a la derivada de y, justamente. Más 2x cuadrada por y por la derivada con respecto de x de la derivada de y respecto de x. Aquí está también la segunda derivada de y respecto de x. Claro, esto es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos el primer término, el segundo término queda como 2y cuadrada, el tercer término 4x por y por la derivada de y con respecto de x, 4x por y por la derivada de y respecto de x, que corresponde a este otro término. Muy bien, más 2 veces x cuadrada por la derivada de y respecto de x al cuadrado. Atención en esta parte. Esto no es la segunda derivada de y, sino es la derivada de y elevado al cuadrado. Más 2 veces x cuadrada por y por la segunda derivada de y respecto de x, igual a 0. Claro, se puede factorizar, se puede despejar. Aquí faltaría un paso de este término que pase de este lado, dividiendo. Muy bien, entonces tenga en cuenta que la segunda derivada de y respecto de x, esta es su notación, pero esto es diferente al cuadrado de la derivada de y respecto de x. Hasta aquí queda este ejemplo. Muchas gracias. Continuamos.